Gente que cuenta, un podcast de César Zapata y Sobio Tereso. Gente que cuenta es un espacio para leer autores latinoamericanos poco conocidos. Gente que puede que no esté en tu radar, pero tiene algo bueno que contar. Pequeños autores, grandes obras. El ser humano puede ser la especie invasora más detestable. De eso versará la siguiente historia. Vidrios rotos. Por Giuseppe Ramírez. Autor colombiano, radicado en Bogotá. Vidrios rotos. Había tomado carretera de madrugada, cuando los pájaros aún dormían en los árboles. La ciudad quedó atrás con la oscuridad, el silencio y la lujuria. Encendió las luces altas. No llovía. Fumaba y bebía café de un termo. Escuchaba vallenatos en la radio, acordándose de sus correrías por Colombia, de las mujeres difíciles a las que había dominado. Llevaba distintos plaguicidas, pues según las investigaciones del ministerio, existían varias especies migrantes que atacaban los cultivos del país. Las avispas que harían el control biológico viajaban en frascos de vidrio. Manejaba tranquilo, tomaba las curvas sin miedo. Los años turbulentos se habían convertido en páginas de libros, en foros y conversatorios para abrir de nuevo las heridas, para que diera miedo repetir esa infamia. Ahora era difícil encontrar por el camino hombres con fusil dispuestos a internar por años al viajero en la selva. Colombia lo hacía sentir más libre, como si allí pudiera ser lo que verdaderamente era, lo que el instinto le dictaba. Por eso decidió quedarse. Le gustaban el clima, la cerveza barata, pero disfrutaba especialmente el cuerpo de una mujer mientras bailaba vallenato y las fiestas de los pobres, porque eran auténticas, caóticas, reales y furiosas. Las indicaciones para encontrar al líder de los cultivadores de yuca eran precisas. Cuando entró en la carretera destapada, supo que estaba cerca. Solo había un camino para llegar a la casa. Pasó por una tienda desolada, con envases de cerveza vacíos dispersos en el suelo. El día empezaba a clarear. Reconoció un Guayacán a su derecha, a pesar de que no daba sombra ni estaba tapizado de colores. Adentro sonaban los frascos por el impacto del carro con las piedras, pero no se quebraban. Apagó las luces, tomó una bocanada de aire y se acodó en la ventana con el primer cigarrillo que fumaba en ese pueblo. Allí lo esperaban como a un brujo que aplicaría los conjuros de la ciencia para que creciera la yuca, que resistía mucho tiempo sin agua, pero sucumbía ante los estragos de un insecto. Los habitantes sufrían una crisis de fe tras la plaga de la yuca y el cruel verano que los azotaba. Todas las tardes estaban convencidos de que la lluvia llegaría una tarde, miraban al cielo con la esperanza de ver una nube negra, pero durante meses solo encontraron el cielo despejado, el azul más doloroso que hubieran visto, el desconsiderado resplandor del sol que había secado el río. Parqueó el carro cerca de la casa, golpeó 3 veces. Una placa improvisada sobre el marco de la puerta indicaba el apellido de sus moradores, Macua. Una niña abrió. El agrónomo sonrió sin mostrar los dientes y le extendió la mano. Edmund Benhar, enviado del ministerio. Sintió la pequeña mano que la niña a su vez extendió con un ligero temblor y retiró de inmediato cuando sintió un roce incómodo del hombre con la yema de sus dedos. Edmund miró la prominencia del ombligo. Adentro varios hombres devoraban unos patacones. Melanie, sírvale un café al ingeniero. Muévale, dijo el mayor de los hombres. La niña entró a la cocina secándose las manos con un trapo viejo que colgaba de su cintura. Miró a Edmund de soslayo. El hombre se levantó de la mesa. Se presentó como vocero de los cultivadores.
Edmund dio un saludo general a los demás. No respondieron. Bien pueda, ingeniero. Lo esperábamos hace días. Mucho gusto, Salomón. No le ofrezco comida porque no hay. Melanie, a ver ese café, gritó el hombre. Melanie avanzó con la taza de café y la cabeza agachada. Edmund inclinó el cuello sutilmente para verle el rostro. Una mancha de grasa flotaba sobre el café. Muchas gracias, dijo Edmund con acento. El café fue servido de una olleta sin brillo. Edmund bebía de pie. Estudió detenidamente la pequeña casa. Varias fotografías colgaban en las paredes de la sala. Le llamó la atención la de un bebé de sexo indeterminado con la cabeza empapada y gesto de sufrimiento. Jugó a adivinar si era Melanie. Fantaseó. Comparó los rasgos del bebé con los de la niña que acababa de servirle el café. No logró determinarlo. Una voz lo sacó de sus cavilaciones. Bueno, ingeniero, ¿cuál es el plan? Oh, el plan, respondió Edmund para ganar tiempo mientras organizaba sus ideas. Ok, todo parece indicar que no es una especie nativa la que ataca los cultivos. Sin embargo, primero voy a la plantación a tomar muestras. Si comprobamos que no es de aquí, vamos a cubrir todos los frentes. Con el plaguicida eliminaremos los huevos. Con las avispas controlaremos los adultos. Estaré el tiempo que haga falta. Si no es nativa, ¿de dónde es? Preguntó curioso Salomón. Ya veremos. Puede ser de muy lejos o de otro país de Sudamérica. En el ministerio estamos monitoreando varias especies que llegaron hace poco. Con razón no hemos podido acabarla y nos tiene las matas vueltas nada. No se diga más, ingeniero. Vamos ya mismo para allá. Salomón se levantó y dio un golpe en la mesa. Los demás hombres también se levantaron. Claro, claro, dijo Edmund apurando el café. Salieron. Subieron al carro. Salomón se sentó en el puesto del copiloto y bajó totalmente la ventana. Los macuá jóvenes se apretaron atrás. Las avispas se alteraron con el movimiento. Los cristales emitieron un sonido afilado. El vehículo arrancó. Salomón señaló hacia la derecha y tosió cuando entró polvo. El carro formaba remolinos al pasar. Las puertas de las casas estaban abiertas. Las personas maldecían y se asomaban con los ojos achinados, tapándose la nariz con los dedos, a ver quién era el que les ensuciaba las casas recién barridas. Salomón saludaba por la ventana, pero nadie le devolvía el gesto. Cuando el carro se alejaba, regresaban a sus mecedoras a pensar en nada, a dejar pasar el tiempo y esperar la lluvia. Edmund miraba el paisaje, pocos árboles, quebradas secas, casas maltrechas, animales flacos. Para él lo único chévere, le gustaba esa palabra, era reconocer la letra de un vallenato que había bailado en el Cesaro el Magdalena y sonaba lejos, acercándose y volviendo a alejarse. Miraba la carretera y esquivaba las piedras grandes. Por su mente pasaban las imágenes de las mujeres con las que había bailado y después había hecho el amor entre mosquitos, cerca de una ciénaga o ahí, en el puesto donde iba Salomón. Aquí, ingeniero. Frene, frene, dijo de golpe Salomón. Una polvareda grande se levantó y adentro del carro no se podían ver unos a otros. Edmund parpadeó varias veces para no chocar. La nube de tierra tardó en disiparse. Mientras tanto, Edmund se sacudió la camisa y el pantalón. Su cara era una mancha ocre. Sacó una agenda del bolsillo y anotó algo. Lentamente aparecieron unos palos flacos y unas plantas descoloridas. Los Macoa jóvenes fueron hacia una pequeña casa que estaba a plantación adentro. Un centenar de moscas volaba sobre los cultivos. No se escuchaba ningún vallenato, ni lejos ni cerca, solo el zumbido de las moscas. Tomó apuntes de nuevo. Salomón lo miraba constantemente para anticipar el diagnóstico. No le pareció esperanzador. Edmund se ponía en cuclillas para estudiar la tierra y la textura de los palos. Partió algunos para observar la coloración de los anillos. Anotaba. Salomón estiraba el cuello para ver lo que escribía.
No entendía la letra, pero era español. Caminaron por 40 minutos. Abrió un frasco que contenía una sustancia viscosa. En segundos estuvo lleno de moscas. Lo cerró. Dejaron de volar y cayeron al fondo del frasco. Ahí en cuclillas sacó una y la estudió. A la vez revisaba un manual con ilustraciones. Escribió números. Edmund se incorporó y dejó de hacer anotaciones. Tiró las moscas muertas al suelo. Miró a Salomón. La mosca blanca, dijo. Es la mosca blanca. Viene de Brasil. ¿Y eso en días cuánto es, ingeniero? Siendo optimistas, nos llevará un mes acabar con ella. Mucho, ingeniero. La gente no aguanta más la sequía y la falta de yuca, que es lo único que nos compran afuera. Ya ni siquiera me saludan. Edmund no supo qué responder. Pasaron 20 días de combates entre moscas y avispas y olor a veneno. Los pobladores continuaban saliendo por las tardes a esperar la nube que no llegaba. Se mecían en sus sillas con eso claro, convencidos de que el tiempo es repetitivo y todo acaba, incluso una precipitación postergada cruelmente o una plaga. Los domingos, a las 6 de la mañana, se formaba una fila larga en la calle principal. Tomados de las manos, como en una gran cadena de oración, esta vez los pobladores no miraban al cielo sino a la entrada del pueblo, por donde debía aparecer el carro tanque si no había sufrido un pinchazo. Cuando aparecía, las chanclas levantaban una polvareda en busca de agua. Para los últimos de la fila o los más lentos era como un espejismo en medio del desierto. A esa hora Edmund despertaba. El techo del carro le daba los buenos días. Estiraba el cuello y, lentamente, recordaba quién era, dónde estaba y a qué venía. Los frascos de las avispas tintineaban como campanillas y el asiento del copiloto emitía un clic al accionar el mecanismo para incorporarse. Veía por el panorámico el tropel de la gente con baldes. De noche, el carro estaba siempre en el mismo lugar, a 50 metros de la casa de los Macua. Salomón no le había ofrecido un lugar para dormir porque, según dijo, no había espacio ni colchones. Edmund no vio problema en dormir en el carro, ya estaba acostumbrado. Mejor así, sin incomodar a gente que la estaba pasando tan mal. Salomón tenía entrelazados los dedos y chocaba los pulgares. Edmund abrió un frasco y liberó al segundo grupo de avispas. Salomón le siguió el vuelo hasta que ya no las vio. En los últimos días las moscas habían disminuido. Sin embargo, la mejoría solo sería evidente en 4 o 5 meses, cuando la yuca echara raíces y pudiera ser vendida. Edmund miraba al cielo con un cigarrillo en los labios. Ahora él también esperaba la lluvia, como un poblador más, pues sabía que el día que llegara habría fiesta. A veces recordaba algo y lo apuntaba. El sudor le bajaba por las patillas gruesas. Se pasó el dorso de la mano para secarse cuando apareció Melanie ofreciéndole un vaso de agua panela. Arrastraba un carro de mercado con varios galones dentro. Edmund se acomodó el sombrero de paja. Muchas gracias, dijo extendiendo la mano derecha. Melanie, como siempre, guardó silencio, pero otra vez sintió que él le acariciaba la mano. La retiró como si algo la quemara. Edmund le dedicó la misma sonrisa sin dientes del día en que había llegado al pueblo. Aún faltaba un grupo de avispas por ser liberado. La acción del plaguicida fue efectiva con los huevos. Además, había acabado con las moscas adultas que escaparon de sus predadoras. Salomón revisaba cada día el color de las plantas, las tomaba en una mano haciéndoles una caricia y rogaba que el verde fuera más vivo. Ingeniero, vea esta, dijo Salomón sosteniendo delicadamente una planta en la palma de su mano. No se nota mucho, pero está reverdeciendo, ¿no le parece? Edmund revisó sus apuntes, sacó un pequeño metro. Y están más grandes. En 4 meses habrá cosecha, dijo, mirando a Melanie que se alejaba con el carro de mercado. Entonces llegó la lluvia. La gente del pueblo se fue reuniendo paulatinamente en la tienda.
De lejos llegaba el olor a tierra mojada. La nube negra se acercaba. Bebían cerveza. Me cayó una gota, gritó un agricultor mirándose el antebrazo y le silbó al tendero para que sirviera otra ronda. Yo pago, dijo con autoridad. Se escuchó un estallido de alegría. Un vaho ascendió por las calles del pueblo. Subieron el volumen de la música. Edmund bailaba muy pegado con una mujer corpulenta. Echó un vistazo a Melanie, que miraba la fiesta con los brazos cruzados, sentada en una piedra. Melanie notó que Edmund la miraba. Decidió caminar hacia la casa, incómoda. Agachó la cabeza para que la lluvia no se le metiera en los ojos. Apretó sus pequeños puños como para estar en guardia. Dispuso los oídos cuando un rayo avisaba trueno. Eran las 4, pero la noche parecía a punto de llegar. Salomón movía los brazos explicándole algo a un hombre más viejo que él. Los macuá jóvenes estrellaban unas argollas contra la boca entreabierta de una rana. Los perros ladraban al cielo, que sonaba duro. El vallenato acabó. Hubo otra ronda de cerveza. Edmund se deshizo de su pareja, que quería seguir bailando, y se fue a orinar al Guayacán que había visto el primer día. Seguía flaco y sin hojas. Echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un suspiro. Permaneció así, mirando el cielo gris, hasta que el chorro perdió fuerza. Se sacudió las últimas gotas, se subió el cierre y enrumbó con paso apurado a casa de los Macuá. De lejos vio el carro y la figura de Melanie, que esquivaba los charcos con rapidez y miraba hacia atrás constantemente. La alcanzó con una mano. El carro se movió 3 veces antes de que cerrara la puerta. Edmund reclinó el asiento del copiloto. El último grupo de avispas se alteró. Los frascos emitieron el sonido afilado de siempre. Melanie aspiró el olor de la lluvia que entraba por la ventana. Sintió vidrios rompiéndose dentro de ella. Escuchaste a Gente que Cuenta.